Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Álvarez del Valle y hoy estamos en una nueva comparativa que además habéis pedido mucho, la del BQ Aquaris M5 contra el Motorola Moto G 2015. Hay marcas que han acertado con la fórmula para crear terminales Android interesantes sin por ello pagar un alto precio, y BQ y Motorola son dos de ellas. Hoy enfrentamos al BQ Aquaris M5 con el Motorola Moto G 2015. Lo primero que vamos a ver, como siempre, es el diseño. Ambos dispositivos están disponibles en blanco y en negro, con la diferencia de que Motorola tiene las Motoshell para poder cambiar la carcasa trasera, como ya hemos visto en alguna ocasión. BQ apuesta por un color sin posibilidad de modificación. El aspecto físico es similar, 5 pulgadas, botones de volumen y de encendido en el lateral derecho, nada en el lateral izquierdo para el Motorola, pero sí para el BQ. Y es que tenemos aquí las dos ranuras para Dual SIM, una de las principales diferencias de la que hablaremos luego. Además, la tarjeta microSD del BQ se mete por la parte derecha, mientras que el Motorola permite cambiar la parte trasera y con ello acceder a la tarjeta de memoria y a la tarjeta SIM. En la parte superior, el conector para auriculares, y en la inferior, en el Motorola, el conector de carga, y en el BQ, el conector de carga y el altavoz. Y es que el Motorola apuesta por tener un altavoz, pero en la parte frontal, lo cual se agradece. Otra diferencia es que el BQ tiene los botones ápticos, es decir, que ocupan más espacio, y el Motorola los tiene en pantalla. Extrañamente, los dos son del mismo tamaño, o sea que Motorola en este caso ha hecho un peor trabajo con el tema de los marcos. Como decimos, dimensiones contenidas, cómodos los dos en la mano, más agradable de agarrar el Motorola por la curva trasera aunque tenga un mayor grosor, pero el BQ no es un terminal que moleste, no pesa, no es demasiado grande, o sea que bien, correcto. Pasamos a la parte de las prestaciones y aquí vamos a empezar a ver bastantes diferencias. Para empezar, el BQ apuesta por un procesador Snapdragon 615, un octa-core hasta 1,7 GHz, mientras que el Motorola se queda en un quad-core 1,4 GHz y siendo esa no es la principal diferencia. Motorola apuesta por 1 GB de RAM y 8 GB de almacenamiento interno en el modelo de 199 euros. Luego tiene un modelo de 229 euros que se va a los 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento interno, mientras que BQ parte de los 2 GB de memoria RAM y 16 GB de almacenamiento interno. Es decir, estamos enfrentando los dos modelos base. Es cierto que el BQ cuesta 269 euros frente a los 199 del Motorola. Y a partir de ahí vamos subiendo. ¿Se nota eso? Pues hombre, la memoria RAM, como siempre decimos, se nota a la hora de abrir la multitarea. Pero, como veis, Motorola es un poquito más rápido a la hora de abrirlo, que no luego de gestionarlo, porque al tener 2 GB de memoria, el BQ es capaz de mantener aplicaciones en segundo plano durante más tiempo. Es lógico. Si vamos a por el Motorola de 229 euros, el que tiene 2 GB de memoria RAM, pues el funcionamiento debería ser similar, aunque como decimos, no está disponible en todos los países y no lo hemos podido todavía probar a fondo. Y la memoria interna, pues hombre, la verdad es que ahí sí se nota bastante diferencia. ¿Por qué? Porque el almacenamiento, si nos vamos a cada uno de los dos, el BQ tiene 12 GB internos y el Motorola 4,53. Claro, que nos podemos ir de nuevo a la versión 16 y de hecho os lo recomendamos siempre que vayáis a utilizar muchos aspectos como juegos, como mucho vídeo, fotos y demás. Los dos tienen microSD. El BQ, como decimos, por el lateral y el Motorola cuando quitamos la parte trasera, o sea que en ese aspecto no hay problema. ¿Qué tiene el BQ que no tiene el Motorola, más allá de lo que acabamos de decir? Pues, por ejemplo, NFC. Y 4G, los dos tienen. Y Dual SIM, los dos tienen. Y Radio FM, los dos tienen. O sea, que en el apartado de conectividad no hay tanta diferencia. Sí que se nota cuando vayamos a jugar, como hemos visto ya en los análisis de cada terminal. El BQ es más potente y, por ejemplo, en juegos como Asphalt 8 se nota que podemos correrlo a máxima potencia. ¿En el Motorola podemos correrlo? Sí, pero hay dos problemas. El primero es el procesador, que no va a permitir que corramos a máxima potencia. Y el segundo es que el almacenamiento interno de 8 GB se queda muy corto. De nuevo, si nos vamos a por el modelo de 16 GB, que quizás sea más justo comparar con este, pues bueno, ahí ya el tema de espacio no va a haber problema. Pero el de procesamiento, sí. Vamos a seguir manteniendo ese problema. Más allá de esas prestaciones, vamos a ir ahora a la pantalla. 5 pulgadas, resolución HD en Motorola, resolución Full HD en BQ. De nuevo, diferencia. ¿Es mejor la pantalla del BQ? Sí, pero no por la resolución, sino porque en exteriores se ve bastante mejor, aunque hay aspectos, como veis, que
tiene mejor el Motorola, como es el brillo. Es decir, a igualdad de brillo o brillo máximo, el Motorola nos da más vistosidad. Los blancos también son un poquito más blancos en el caso del Motorola, aunque en exteriores la del BQ se ve bastante mejor, porque el Motorola tiene ciertos reflejos. No es tanto que no se vea, que se ve, como que hay algunos reflejos. El BQ, la verdad es que nos ha impresionado muchísimo cómo se ve la pantalla en exteriores. Más allá de eso, decir que evidentemente mientras más subamos el brillo, más batería vamos a gastar. ¿Y cómo van de batería? Pues impresionantes los dos, pero es que el BQ nos ha dado mayor autonomía que el Motorola. Tenéis las cifras en el artículo, en el enlace de la descripción, pero los dos no os van a dar problemas en ese aspecto, aunque tenemos que destacar que ninguno de los dos tiene batería reemplazable. Sinceramente, con estas cifras de autonomía nos da absolutamente igual. ¿Que necesitamos una batería externa? Pues nos llevamos una por USB y ya está, no hay más problemas. Hemos visto el diseño, hemos visto la potencia, hemos visto la pantalla y ahora nos vamos a las cámaras. Y aquí tenemos que decir que las dos cámaras tienen un sensor IMX214, es decir, 13 megapíxeles y 5 en la parte frontal. ¿Son suficientes? Sí. ¿Hacen buenas fotos? Sí. ¿Hacen la misma foto? No. Vais a ir viendo las fotografías que hemos tomado en las mismas circunstancias, en las mismas condiciones con ambos terminales. ¿Y por qué no se comportan exactamente igual? Porque entra en funcionamiento el procesado. Y evidentemente, en según qué situaciones, unas hace mejor y otras peor. Os dejamos las muestras para que vosotros mismos juzguéis cuáles os gustan más, cuáles os gustan menos. Desde luego hay una cuestión en la que sí que nos ha gustado mucho más BQ que Motorola y es en la aplicación de cámara. Es verdad que ha clonado o ha copiado a la del iPhone y tal, cierto, pero es que nos da igual. Nos ha gustado mucho más que la de Motorola, que como ya sabéis no es una aplicación que nos guste especialmente. Como decimos, os dejamos a vosotros la opinión de cuál hace mejor foto porque, como decimos, en este caso los sensores son iguales. Pasamos a los siguientes aspectos y después de ver el diseño, después de ver la pantalla, la potencia y la cámara, nos vamos a las interfaces. Si de Motorola hemos presumido porque no mete ninguna capa por encima, porque no mete muchas aplicaciones preinstaladas, sinceramente creo que es la primera vez que tengo que decir en una comparativa que Motorola instala más aplicaciones que su rival. Y es que BQ ha apostado por dos aplicaciones. Un acceso directo a su gestión de BQ Plus, la aplicación de garantía extendida y la radio. Además, por ejemplo, el Dolby Audio, que son gestión de configuración de sonido. Pero Motorola tampoco tiene mucho, ya lo sabéis. Tiene pues la aplicación de migración, la de moto, poco más. No hay mucho. Y en ese sentido los dos se comportan muy bien. ¿Y las versiones de Android? Bueno, pues aquí sí hay diferencia. Menor, pero diferencia. BQ se ha quedado en la versión 5.0, mientras que Motorola ha llegado a la 5.1 y eso se nota. ¿Por qué? Porque se nota la fluidez del terminal, aunque no sabemos si es por la versión de Android o por la calidad de la optimización de las marcas. ¿Y eso quiere decir que el BQ va peor? Hombre, sí, pero nos tenemos que poner muy finos, ¿eh? En Motorola, como decimos, hay aspectos como por ejemplo la velocidad de las animaciones, la fluidez de la pantalla, que sí que va más fino, pero no porque el BQ vaya mal, sino porque Motorola ha pulido eso muchísimo. Y lo mismo que le echamos en cara lo de la RAM, lo de la memoria interna o el procesador, tenemos que decir que pese a eso, la fluidez del terminal es bastante buena. Excelente, de hecho. ¿Con cuál nos quedamos en los dos? La verdad, no hay tanta diferencia como para que eso sea algo llamativo. Y ahí BQ también tiene algunos aspectos, como por ejemplo el poder modificar la configuración, porque está basado en Android AOSP. Y aquí hay algunos aspectos que, oye, han mejorado. Además tenemos el doble toque para encender y apagar la pantalla, cosa que no tenemos en el Motorola. Y bueno, no está mal ese detalle. A mí me encanta las cosas como son y ya lo sabéis porque lo he dicho en muchos análisis. A la hora de la verdad, vamos a decir lo que más nos ha gustado de uno y lo que otro. ¿Qué es lo que más nos ha gustado del Motorola? La fluidez, porque se funciona muy bien, que podemos personalizarlo, y un aspecto que no hemos remarcado y es la resistencia al agua, y que ya lo hemos analizado en un vídeo aparte. Y hombre, es un aspecto que tenemos que tener en cuenta si vamos a, pues digamos, a no cuidar mucho el móvil. El BQ tiene pinta de ser resistente y demás, pero evidentemente no lo hemos metido en una piscina como hemos hecho con el Motorola y similares.
Del BQ tiene NFC, aunque la verdad es que no nos parece eso especialmente relevante. Su pantalla es de más resolución, su procesador es mejor y su batería también es mejor, que no es una barbaridad comparado con la del Motorola, es mejor y ya está. Tampoco hay muchos móviles que puedan decir eso contra el Moto G 2015, sobre todo teniendo más hardware, que esto también es importante. Y tiene más RAM. Y decimos, ¿y por qué lo enfrentamos? Porque hay mucha gente que se plantea si comprarse un BQ, si comprarse el Motorola, quizás el Motorola de 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento interno. Si nos vamos a ir a por juegos y demás, y la batería es importante, el BQ. Creemos que la cámara da mejor resultado el Motorola, aunque nos gusta bastante más la aplicación de BQ. Ojo, siempre hablamos en automático, sin retoque, etc. ¿Y cuál de los dos recomendamos? Pues aquí ya llegamos a la cuestión clave. El precio. 199, 269. Hay mucha diferencia como para que eso sea irrelevante. Si nos vamos a los 229 del Motorola y a los 269 del BQ, entonces sí que personalmente me quedo con el BQ, porque pago 40 euros más y ya tengo mejor procesador, mejor pantalla. Quizá la cámara, bueno, ahí más o menos igual, un poquín mejor la batería y aspectos como el NFC. ¿Merece la pena? Pues depende, a lo mejor si vamos a darle mucho trote al móvil y por el tema de la resistencia, pues Motorola sea. ¿Que valoramos cambiarle las carcasas por 10 euros? También Motorola. No es mal móvil el Motorola, para nada. Pero claro, ¿merece la pena pagar la diferencia de precio? Desde mi punto de vista, sí, pero no diría que vale la pena para todo el mundo. Se me ocurren muchos perfiles de usuario para los que el Motorola es suficiente y por lo tanto todo lo que sea subir va a ser tirar el dinero. No porque el BQ no sea mejor, que desde mi punto de vista lo es, sino porque no le van a sacar partido. Y eso es importante. Dejamos aquí esta comparativa, esperamos que os haya gustado, os invitamos a que os suscribáis al canal, a que compartáis el vídeo en redes sociales y si os ha gustado, ya lo sabéis, un me gusta. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.